Buenas tardes, amigos de Voz y Testimonio. Ya estamos aquí en la Casa del Jabonero en su programa de cada 8 días, hoy martes. Hoy lo decidimos hacer un poco más temprano y aquí desde el municipio de San Juan del Río, porque nos hizo favor de conceder una entrevista al doctor Santiago. Doctor Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, le estaba comentando ahorita antes de cámaras que ya le habíamos hecho una entrevista previa cuando andaban en el periodo de... Híjole, ya no sé cómo llamarle, ya no sé cómo llamarle porque era de previo a que querían ser candidatos para ser candidatos y etcétera, etcétera. Entonces era un asunto muy raro que se dio en este proceso, sobre todo en Morena. Pero ahí me decía usted que no puede ser muchas propuestas y hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, doctor. Pero antes de iniciar estas cosas que ya habíamos, de las que ya habíamos platicado en la entrevista pasada, cuando veníamos aquí mi hijo me hizo favor de hacerme una pregunta, me dice: oye, ¿y qué se supone que hace los senadores? ¿O qué diferencia tienen entre el diputado y el senador? ¿O por qué es más importante el senador? ¿O por qué puede ser más importante el diputado? Le digo, esa es una muy buena pregunta. Le dije, yo sí lo sé, pero déjame ver que si el doctor nos puede contestar esa pregunta para el auditorio. ¿Qué le parece si empezamos con eso? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Sí, doctor. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, doctor. A ver, de entrada, el Senado se considera la Cámara Alta en virtud del tipo de funciones que tiene. Tiene por un lado la coordinación de las relaciones internacionales, por otro lado, por supuesto que es una Cámara de origen y revisora, igual que la Cámara de Diputados y Diputadas. De hecho, origen y revisora de leyes. Hay que de repente la gente dice, origen y revisora de qué o qué. Exactamente, sí, puede ser una cámara donde se origine la discusión de una ley, o puede ser que la apruebe la Cámara de Diputados y Diputadas previamente y después se remita a revisión por parte de la Cámara de Senadores. Pero yo diría que tiene 4 funciones, ¿no?, importantes. La primera función es la función legislativa, en donde se lleva la aprobación de cualquier tipo de norma. La segunda es la facultad para estar designando cargos públicos. Por el Senado de la República pasa la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte, pasan los consejeros de la Judicatura Federal, pasan los magistrados regionales, el fiscal general de la República, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los embajadores, que es un asunto muy importante, y los cónsules, embajadores, son designados por la parte, que ese sería como el tercer tema, la parte internacional. Y cuarto, yo diría que hacen una función muy importante también de gestión social. Hay que pensar que los senadores son representantes de las entidades federativas, son 64 electos por mayoría relativa, 32 asignados a la primera minoría, y hay 32 que son de representación proporcional. Pero el punto es que nosotros estamos compitiendo por la mayoría relativa con la idea de representar a Querétaro ante la Cámara Alta. Esto es muy importante, que también tiene que visualizar, por ejemplo, jóvenes como mi hijo, que la Cámara de Senadores es donde está la representación de los estados, que es diferente a la representación de los diputados, porque son muchísimos diputados más, son 500 diputados, mientras en el Senado son 128 senadores, que nada más la conforman 2 senadores por estado, ¿entendido, no? Y un tercer senador que se le asigna a la primera. Así es, pero es por estado, no es porque así es un estado muy pequeñito como Zacatecas, o así sea un estado como Sinaloa, que son estados muchísimo más grandes. La representación es por estado. Esto es muy importante que vea la ciudadanía, y por eso es tan importante el Senado, porque en realidad representan a toda la población, ¿no?, de ese estado, y deberían de estar sirviendo a los intereses del estado que representan. En teoría así debería de ser, ¿no? Aquí ya hay algo importante. En 1996 se reformó la Constitución y se estableció que hubiera una lista de 32 senadores por una lista nacional que se vota por representación proporcional dependiendo el voto de cada partido político. Pero ha habido discusiones y propuestas para que cada uno de esos 32 postula cada partido político provengan a su vez de una entidad federativa. Esto hasta este momento no se ha dado, y por eso se concentran en esa lista de 32 pues muchas más personas de la Ciudad de México, del Estado de México, que del resto de las otras entidades federativas. Pero es un tema del diseño. Dentro del plan C hay una propuesta para eliminar a los senadores de representación proporcional.
y bueno, pero mantener al de primera minoría y a los senadores de mayoría relativa. También es importante destacar que el Senado de la República fue originado tras una reforma que se hizo por parte de Báez, si mal no me equivoco, ¿no? Ya con Lerdo de Tejada, con Juárez se quita en el 50, más bien en el 57 se quita en la Constitución, un poco antes incluso del ascenso de Benito Juárez a la presidencia de la República, y lo restó Lerdo de Tejada siempre constitucional. Pero es una idea muy importante que surge del asunto de la camada de los juaristas, ¿no? Realmente en ese entonces, viendo cómo estaba la conformación del Estado y la representación de los diputados. Contrario a los diputados que le decía que son diputados por un número determinado de población. Cada diputado representa un número determinado de población, por eso hay diferentes distritos. Por ejemplo, en el caso de Querétaro tenemos 6 distritos electorales y cada estado tiene su representación de acuerdo al número de población. Estamos cierto, ¿verdad? Hay 2 principios, el geográfico, por lo menos deben ser 2 diputados por cada entidad federativa y el poblacional. Entonces, dependiendo, el piso son 2 diputados, pero de ahí, dependiendo la cantidad de personas que existan, que vivan en una entidad, vamos a tener más o menos diputados. Querétaro, por ejemplo, son 6, ¿no? Fíjense que esto es importante porque pareciera que en una entrevista, no sé si se lo habían preguntado, doctor, pero pareciera que en una entrevista todos damos por hecho que todo el mundo sabemos esta información, y la realidad es que no es cierto. La gran mayoría de la gente no conoce por qué el diputado, por qué el senador, qué representa uno, porque luego le andan pidiendo, oiga, doctor, pues, ayúdenos a arreglar nuestra calle. Pues sí, les puedo ayudar en la gestión, pero pues esa no es mi función, ¿no? Es un tema de gestión, efectivamente. Y yo creo que ahí la parte importante para los senadores de Morena es que al final del día la doctora Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia de la República, y será importante que podamos llevar ese acompañamiento en las gestiones hacia nuestros estados, pues particularmente porque ayer hubo una encuesta de Mitofsky que ponía a la doctora Claudia Sheinbaum como arriba del 52% de la votación. Reforma lo puso con 58%. Nosotros hicimos una encuesta aquí en Querétaro con De las Heras y le daba 54 puntos a la doctora Sheinbaum contra 27 de Xochitl Gálvez. Entonces es algo ya, ya la percepción de triunfo es abrumadora. Va a ser la próxima presidenta de la República, la primera presidenta mujer, y creo que es importante que quienes estamos trabajando, colaborando, siendo postulados por Morena, por el partido que va a mantener el gobierno en México, también generemos este proceso, que si bien no son facultades explícitas, digamos, sí hay la posibilidad de generar las gestiones suficientes, que para Querétaro es importante en materia de seguridad, en materia de movilidad. Y yo también soy un convencido de que hay que mejorar los temas de combate a la corrupción en México. Yo creo que ese sería, desde mi punto de vista, doctor, sería el más importante que pueden atacar ustedes desde la creación de leyes en el caso del Senado. Porque efectivamente la entrevista pasada que hicimos sobre su oficina, que le hicimos vía Zoom, que nos hizo favor, hablábamos precisamente de esta posibilidad de crear mejores condiciones en las leyes para atacar este asunto del combate a la corrupción, ¿no? Que se ha dado, nos hablaba usted de del caso de que en Hidalgo, donde usted fue procurador, a 8 funcionarios, si mal no recuerdo, nos decían que metieron a la cárcel municipales vinculados a proceso, 5 con prisión preventiva justificada, pero 4 directores generales, 2 secretarios, 3 secretarios de Estado. Y la verdad es que la dinámica yo siempre lo manejé como una academia de canto, que las fiscalías tienen que ser una academia de canto. Entonces íbamos con el director del municipio y él nos daba información para poder vincular a proceso al presidente municipal. El presidente municipal a su vez nos daba datos de un director general, de un secretario de Estado que había orquestado. Porque para mí es muy importante que en términos del sistema procesal acusatorio utilizar el criterio de oportunidad y que eso te permita ir sobre los autores intelectuales, no solamente con el departamento que firmó la póliza o firmó el cheque,
sino sobre todo quién orquestó el acto de corrupción, que generalmente son los altos funcionarios. Es que al final el que se come toda la responsabilidad por condiciones de lealtad, condiciones de lo que usted quiera, efectivamente es el que firma el cheque, o el que firma la póliza, o el que firma el contrato, o el que firma, pero realmente el responsable directo, o el responsable orquestador de este asunto es el presidente municipal, el director de obras, o el secretario de Estado, etcétera, etcétera, y a ellos generalmente poco se les toca. ¿Qué hace falta en materia legislativa, doctor, para que esto pueda mejorar estas condiciones? Digo, se lo pregunto porque también usted fue un perseguidor de anticorrupción en el país y que tuvo muy buenos resultados, pero creo que se enfrentó a muros con la ley, ¿no? Yo me imagino. Hay muchas cosas que hay que hacer. Primero, buscar, tener una ley de alertadores internos, es decir, que las personas que estén denunciando actos de corrupción sean protegidas, porque generalmente les toca ser, si trabajan dentro de una institución, les toca ser perseguidos en la propia institución por las personas que detentan el poder, o si son ciudadanos o empresarios que sufrieron un acto de corrupción, necesitamos ver un mecanismo para poderlos cuidar. Y eso va desde que la información, cuando la denuncias por correo electrónico, esté cifrada, para que no se pueda detectar de qué IP se presentó la denuncia, para que no puedan identificar al denunciante, más esquemas de mecanismos de protección, que en todo caso la policía estatal, municipal, en algunos casos la Guardia Nacional pudieran cumplir con estas medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para las víctimas o para los denunciantes de un delito. Y pero aparte de alertados internos, búsqueda de beneficiarios finales. Es decir, no se acusa a los servidores públicos solamente corruptos, y nadie los está acusando por no desarrollar por buscar mecanismos de autoprotección. De hecho, muchos de ellos utilizan testaferros, utilizan prestanombres. Lo que necesitamos es identificar quiénes son los prestanombres de los servidores públicos para poder sancionar, y sobre todo, tercer tema, la extinción del dominio. Yo iría por una reforma al artículo 19 de la Constitución, una reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio para hacerlo mucho más ágil, mucho más rápido y con criterios mucho más flexibles, para que estos jueces especializados en materia civil de extinción de dominio puedan realmente hacer que se devuelva al pueblo lo robado a partir de las distintas demandas que se presenten ante los órganos. Se ha cuestionado mucho este asunto de regresar al pueblo lo robado y los recursos que se lograron captar y que finalmente no se regresaron a la población como la gente pensaba. ¿Qué es lo que se necesita para que efectivamente esta ley tenga candados suficientes para que no haya de otra? ¿O lo ocupas para esto o lo ocupas para eso? La ley nacional, ahí el objetivo es para los estados que tienen instituto para devolver al pueblo lo robado. Por ejemplo, Querétaro no tiene un instituto así. Es que exista una comisión o un comité de desarrollo social que diga a qué municipios o a qué poblaciones o a qué colonias se va a destinar el dinero. Por ejemplo, si el presidente municipal del Marqués se le extingue el dominio que tiene sobre sus cuentas en México o en el extranjero, si las tuviera, o en el extranjero que las tiene, no sé, si no puede afectar el flujo de recursos en efectivo en sus cuentas, de 9 millones, por ejemplo, entonces que se pueda extinguir ese dominio, y que una vez que el dinero pasa a la posesión del Estado, este comité decida que se lo va a entregar a la comunidad escolásticas, escolásticas más bien, pero pensaría en la griega o pensaría en no sé, en alguna comunidad de Marqués que pudiera más crezca, ¿no? Esa es la propuesta. Exactamente. Esa es la idea. O el presidente municipal de Cadereyta, que tiene miedo con agua artificial, y que ese dinero vaya para Japón, por ejemplo. O el Gusaque, poblaciones que no tienen acceso a agua. Entonces esa sería como una de las ideas. Hay que modificar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hay que modificar la ley de antilavado,
para poder hacer mayor investigación de personas políticamente expuestas, encontrar los beneficiarios finales. Se requieren unas reformas también al Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados se interconecten entre sí, se conecten con las procuradurías, con las fiscalías. Necesitamos esta ley de alertadores internos que no tenemos, necesitamos mayores controles en materia de criptomonedas que hoy en día no tenemos y que no sabemos qué porcentaje de los recursos que hay en una campaña electoral provienen o no, se utiliza o no la criptomoneda. Sabemos que el 10% de las remesas están entrando por criptomonedas y yo tengo honestamente mis dudas de que nuestros paisanos en Texas o en California o en Arizona o en Chicago estén mandando criptomonedas. Es que puede ser un mecanismo de lavado de dinero de la delincuencia organizada y que lo estén haciendo pasar como si fuera una remesa. Y creo que es algo en lo que tenemos que estar trabajando y hacer. Sí, por supuesto, es importante que las plataformas que operan activos virtuales puedan dar avisos cuando algo suene raro. Necesitamos una reforma a la ley antilavado para que cualquier actividad sospechosa sea, como lo hacen los sistemas financieros con las actividades inusuales, lo hagan también todos los sujetos obligados por la ley en actividades vulnerables, como son las criptomonedas, y que se dé aviso al SAT, a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y podamos tener una mejor supervisión de esta materia. Doctor, se supone que hay un ente, hay un organismo que se dedica a regular y a controlar los recursos públicos, ya sea en el municipio, en el estado o todos los organismos centralizados, que serían las contralorías. Pero hasta ahorita esas contralorías no han servido de nada, o no sirven para nada. Porque finalmente, por ejemplo, en el caso del municipio, pues dependen directamente del presidente municipal, la del gobernador depende directamente de los legisladores y a quien sirven es al gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, es una suerte de parapeto ahí o una justificante de decir estamos haciendo las cosas bien, me estoy cubriendo. Hay dos cosas, tanto las contralorías deberían ser realmente autónomas, designadas todas por el Congreso, como en su caso también deberíamos poner las auditorías superiores de la Federación o del Estado, o de los estados, en un proceso de mayor autonomía que en este momento no lo tenemos. Y proteger el estatuto jurídico para que cuando estén cumpliendo su función no sean perseguidos por los gobernadores o por los presidentes municipales. La verdad es que si vemos cuáles han sido los resultados de las entidades superiores de fiscalización de los estados, vamos a encontrar que prácticamente no. El Justice Project presentó un informe sobre México 2023, en donde dice que, por ejemplo, Querétaro está estancado en el tema de combate a la corrupción, absolutamente estancado. Y hay varios estados, incluyendo la Ciudad de México, incluyendo Hidalgo, incluyendo Baja California, que han podido avanzar en la lucha anticorrupción. Y el informe dice que es una leve mejora, no hay un calificativo más fuerte que ese, digamos, sí es un calificativo positivo, pero se plantea que la mejora ha sido leve, ha sido reducida. Pero ¿cuál es la diferencia que hay en Querétaro respecto a estas entidades? Que en estas entidades, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, pues hubo alternancia. Y la alternancia es lo que ha permitido tener mejores mecanismos de control de los casos de corrupción, tanto en el Estado de México como en la estafa siniestra en Hidalgo, como en la propia Ciudad de México, con, por ejemplo, el cártel inmobiliario. Doctor, pero también estas unidades que dice usted, por ejemplo, la unidad de fiscalización del Estado, que hace sus dictámenes de revisiones a las cuentas públicas, son como llamados a misa. Si quieren hacen caso y si quieren no tienen dientes, no pueden obligar a nada. Bueno, sí detectamos que hay una falta de recursos, por ejemplo, en el caso del presidente municipal de Colón, que lo metieron a la cárcel, ¿no? Pero si no ha sido por una denuncia que hizo una regidora y un seguimiento ahí que se hizo, pues hubiera dicho, no, pues el presidente municipal de Tequisquiapan, que se gastó 45 millones de pesos en publicidad, en un municipio muy pequeñito y que la entidad ni siquiera la observó. Sí, es evidente que la lana se fue por otro lado. Yo he planteado que la siguiente integración del Congreso, la bancada de Morena, debe solicitar la auditoría de la obra del 5 de febrero, son 7,000 millones de pesos que se han gastado y que no ha ninguna sanción a las empresas a pesar del incumplimiento y que ha generado un sobrecosto a partir de la subcontratación.
todo eso es algo que la Auditoría Superior del Estado pues, evidentemente tiene que revisar. Pero que sería necesario cambiar también las leyes para que esto cambie, que las entidades de fiscalización tengan dientes y sean los directamente que denuncien a la... Ahí los españoles tienen un modelo que se llama Tribunal de Cuentas y hace que directamente puedan ejercer la acción penal. En México no, lo que puede hacer la auditoría es presentar denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, puede presentar también quejas administrativas o denuncias administrativas ante las contralorías, y puede iniciar procesos de responsabilidad resarcitoria para poder reintegrar dinero. Pero en realidad yo en eso sí soy muy claro, creo que sí necesitamos fortalecer y sobre todo que la revisión de la cuenta pública sea concomitante mientras se va ejerciendo. No podemos esperarnos a que venga un cambio, no podemos esperarnos a que se presente la cuenta pública en el Congreso, se apruebe. Son procesos que tardan 6, 7 meses para realizar después de que se empieza. Es un año y medio después. Así exactamente. Se hacer el recurso, que se ejerció durante todo ese año, sí. Viene todo el proceso de compactación y luego empieza la revisión. Así cuando ya pasó más de un año y medio. Sí, es que la responsabilidad casi caduca, ¿no? Y a los 3 años, si no ha habido una sanción y en el ámbito penal, prescribe, depende del tipo de conducta, prescribe de 3 a 7 años. Y creo que eso es algo que no está funcionando. Sí, se viene a hacer una reforma. Sí, por supuesto. Otro organismo, ente que también tiene que ver con este asunto, es el asunto de las unidades de acceso a la información. La unidad de acceso a la información en Querétaro también nada más emite una recomendación cuando al ciudadano no le quisieron entregar una información. Es un caso similar, pero no, tampoco tienen dientes. Yo creo que se emiten recomendaciones y al final no pasa nada. Ahí sí hay resoluciones de naturaleza administrativa, e incluso el Estado puede plantear, o el consejero jurídico de la Presidencia frente al INAI puede plantear un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia cuando no esté de acuerdo de que la información que se haya aperturado sea correcta. Nos pasó en un caso ante la UIF, en donde querían hacer públicas todas las resoluciones administrativas de congelamientos y descongelamientos de cuentas. Dijimos, a ver, esto no puede ser porque estaríamos abriendo la información de las personas, que eso viola el principio del secreto bancario, y además estaríamos poniendo en riesgo a las propias personas cuando alguien supiera cuál es el movimiento financiero real que tuvieron. Además de que consideramos que la UIF es una instancia de seguridad nacional. Al final el proyecto del ministro Pérez Dayán iba por aperturar la información, se quedó que no, hubo una posición muy férrea de la ministra Lenia Rárez, de Yasmín Esquivel, de Loretta Ortiz, también del propio Ortiz Mena, que hizo que esta información no fuera pública, e inclusive que cuando argumentó Pérez Dayán que no era una instancia de seguridad nacional, se quitó todo ese andamiaje porque se planteó que efectivamente la UIF era una instancia de seguridad nacional. Entonces nosotros estamos con la idea de reformar el INAI, hay muchas cosas que hay que cambiar, y bueno, por supuesto fortalecer sobre todo en la autonomía, porque lo que yo veo en los institutos, en la unidad de acceso a la información, en los órganos garantes a nivel local, así los denomina la reforma constitucional al artículo 6º, le establece una enorme posibilidad de manipulación al gobierno estatal, y creemos que no, que deben ser órganos que realmente transparenten la función estatal, como vemos que sí pasa a nivel federal, pero que no está pasando a nivel de las entidades federativas. Pero también los procesos se hacen muy largos para el ciudadano común y corriente que quiere, por ejemplo, saber cuánto se gastó en la encarpetación de su calle o en el bacheo de su calle, y piden la información y no les llega, o no están seguros de que efectivamente lo que les están diciendo es cierto, porque si el municipio dice, bueno, pues me costaron 10 pesos y en realidad yo me gasté, hablando en plata, me gasté 3, pues no está seguro el ciudadano. ¿Cómo puede haber un tercero que pueda decir, sí, bueno, lo que te dijo el gobierno municipal es lo que reportó a la entidad superior de fiscalización y si empata? Sí, no, por ejemplo, estuve presente en Cadereyta, en una comunidad, y vi cómo decían que un cemento de este tipo con cemento ahogado había costado 300,000 pesos y eran menos de 40 metros. Entonces, evidentemente no.
Evidentemente no, evidentemente eso no debió de haber costado, platicando con un par de maestros albañiles, no debió de haber costado más de 120,000 pesos, aún si queremos pagarle a los servidores públicos 150, 180, pero no bajo ninguna circunstancia 300,000 pesos. Y esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo en todo el estado? Que las obras, me lo dijo la presidenta municipal de Arroyo Seco, que es el único gobierno que en este momento tenemos en Querétaro, me lo dijo de forma muy clara, que ella pedía que le dieran el dinero a ella porque podía hacer 3 veces más obra que cuando el gobierno del estado ejecutaba las obras directamente. Doctor, creo que se nos acabó el tiempo, que tenemos un tiempo determinado para esta entrevista, pero creo que no vamos ni arrancando con lo que yo quisiera preguntarle. No sé si podemos hacer un compromiso de que hagamos otra entrevista con un poco mayor, porque sí es muy interesante todos estos temas, se ve que los domina perfectamente bien, se ve que sabe a lo que va el Senado, realmente a generar leyes que le sirvan a los ciudadanos y no nada más andar diciendo, porque los de enfrente dicen, tengo 30 años de servicio y quiero seguir sirviendo a la gente y no hemos visto una ley que pueda tener algún impacto. Así es. Necesitamos la modificación a la Ley Nacional de Agua, necesitamos la modificación a todo el sistema anticorrupción, que ya mencionamos. Yo sería de la idea que el sistema nacional anticorrupción estuviera la UIF, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Incluso yo creo que los contralores pueden entrar ahí. Fiscalización de línea. A nivel local, pues sí, por supuesto, necesitaremos las relaciones de inteligencia patrimonial y económica también para formar parte. En movilidad, pues es importante ir avanzando ahí en la construcción de proyectos especiales. Yo soy de la idea del Tren México-Querétaro, es indispensable una carretera que vaya de manera paralela a las vías del tren. Ya está el derecho de vía y que la 57 se convierte en una carretera para trailers y tráfico pesado, para poder disminuir la cantidad de accidentes que desafortunadamente existen en la carretera 57. Y bueno, nos faltan muchas cosas por hacer. Agua, tenemos una crisis hídrica sin precedentes en el estado. Pero a nivel nacional, mundial, ¿no? No es un problema. Pero Querétaro es el segundo estado con mayor crisis hídrica en este momento. Tiene que ver con falta de captación de agua, falta de tratamiento de agua. Singapur tenía hace 30 años el acceso al agua por la que le compraba Malasia y los procesos que tenían de la captación de lluvia. Hoy el 60% de su agua es tratada o es desalinizada. Pues deberíamos empezar a pensar en eso para poder tener un mejor esquema de control y ahorro de agua. La reforestación, que también es importante. El proceso de reforestación, por eso a mí me extraña que el gobierno de Querétaro no quiera que entre Sembrando Vida. Sembrando Vida ha sido el programa de reforestación más importante a nivel global, hoy en día instrumentándose. Y me parece también increíble que no se presione a los empresarios para poder generar plantas de tratamiento de agua. Son cosas que tenemos que hacer por el bien de todos. Hoy muchas de estas colonias populares en realidad no reciben agua. Me tocó el Busache, donde me dicen que les llega una pipa una vez al mes para toda la comunidad, mientras el campestre, el campanario, pues, tienen acceso infinito al agua y todo eso debemos de cambiar. Doctor, se nos acabó el tiempo, no sé, alguna apreciación final, una conclusión. Muchísimas gracias. Temporal. Decir que estamos estamos emplazados para un nuevo encuentro, pero que vamos a traer la cuarta transformación a Querétaro, que vamos muy bien. La doctora Claudia Sheinbaum, el presidente, en la campaña que me toca encabezar. Y bueno, por supuesto que estamos con la idea de hacer un proyecto de gobierno que cambie y mejore la calidad de vida de todas y de todos y que saquemos al PAN de la casa de la corregidora. Gracias, doctor. Pues amigos, ya lo vieron. ¿Hay algún mensaje que nos haya mandado? Le mandan muchos saludos al doctor del municipio Muchas de gracias. De Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, San Juan del Río, Querétaro Capital. Dice felicidades por su excelente trabajo, doctor Santiago. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todos. Pues gracias amigos, ya lo vieron, apenas esta sería nuestra segunda entrevista con el doctor, yo espero que haya muchas más, todavía faltan 2 meses de campaña casi, va una tercera parte apenas, ¿no? Más o menos, y que ojalá los veamos en el encuentro. Hay muchísimos temas, cómo va la campaña, cómo va viendo los candidatos, que ya no tuve oportunidad de preguntárselo, pero yo creo que sí es importante que lo sepa nuestro auditorio. En un compromiso para el programa. Doctor, muchísimas gracias. Soy su servidor Oscar Alcázar, aquí en la Casa del Jabonero. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.